Hola, esto es La Voz del Tiempo y un nuevo episodio sobre la historia de España. Tratábamos en un episodio anterior sobre los nombres de España y hoy trataremos sobre el territorio peninsular mucho antes de que España existiese. La prehistoria es ese tiempo que en la clasificación historiográfica clásica se define como la etapa anterior a la historia, es decir, a la escritura. Tiempos que conocemos a través de restos óseos, líticos, etc. Se distinguen durante la prehistoria tres etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales. El paleolítico es la etapa de la economía depredadora en la que los seres humanos no producen, sino que toman de la naturaleza los bienes para su supervivencia a través de la caza, la pesca y la recolección. Es lo que en el imaginario común se identifica con la prehistoria y con los llamados hombres de las cavernas. Sus inicios, los de la prehistoria, son difíciles de precisar en Europa, con una antigüedad en torno al millón de años y siendo los restos más antiguos los del Homo antecesor, encontrados en Atapuerca, en la Sierra de Burgos. El Homo antecesor está en el origen del Homo neanderthalensis, muy parecido al hombre actual, en una evolución que resultó truncada con la llegada de una nueva especie, la nuestra, el Homo sapiens sapiens, o hombre de Cromañón, del cual descendemos todos los humanos actuales, y que aparece en la península hace unos 40.000 años. La forma de vida, como decíamos, era depredadora, y cuando se agotaban los recursos de una zona, se desplazaban a otro territorio, practicando, por tanto, el nomadismo. En el Paleolítico inferior, más o menos entre hace 800.000 y hace 100.000 años, vivió el Homo antecesor. El Paleolítico medio, entre unos 100.000 y unos 35.000 años antes de nosotros, conoció al Homo neanderthalensis. Y durante este periodo del Paleolítico medio, un hito importante fue el conocimiento del fuego. Un gran avance porque sirvió para ahuyentar a las fieras, asar los alimentos, darse calor e iluminar el interior de las cuevas. Aparecieron los primeros ritos funerarios en forma de enterramientos humanos y parece que existía ya una vida espiritual y una preocupación por el más allá, siendo el ejemplo que se pone el enterramiento descubierto en la cueva de Morín. Respecto al Paleolítico superior, desde hace unos 35.000 hasta hace unos 10.000 años, se trata de una etapa protagonizada por el Homo sapiens sapiens. Las técnicas de caza y las herramientas en piedra tallada se perfeccionan y se utiliza el hueso. Hay que decir que durante todo el Paleolítico los instrumentos o útiles se fueron haciendo cada vez más pequeños, más variados y más perfectos, hasta culminar en el Paleolítico superior, durante el cual aparecieron además las primeras representaciones artísticas conservadas, las pinturas rupestres, con un carácter naturalista, utilizando pigmentos minerales y vegetales. Parece que su objetivo era mágico, para que la caza les fuera propicia. El ejemplo, los bisontes de Altamira. Al Paleolítico le sucede el Neolítico, caracterizado por una revolución que supone la aparición de la economía productora, es decir, de la agricultura y la ganadería, y con el tiempo, de la división del trabajo, de la vida sedentaria en poblados y de una sociedad que se va haciendo más compleja durante la edad de los metales, dividida en cobre, bronce y hierro. Antes del Neolítico aparece una etapa intermedia denominada Mesolítico. Digamos que hace unos 12.000 años las condiciones climáticas empezaron a cambiar, los hielos se retiraron de Europa y la península presentaba unos rasgos climáticos parecidos a los actuales. Cambió la fauna y también la vida de los humanos, que ya no se refugian en las cuevas sino en abrigos rocosos. La pintura rupestre de ese periodo presenta un carácter más esquemático y estilizado, al tiempo que aparecen figuras humanas formando escenas relativas a la caza, la fecundidad, con los ejemplos de las pinturas, por ejemplo, de Cogul o de Minateta. Volviendo al Neolítico, se desarrolló más tarde que en otras zonas, entre el 5.000 y el 3.000 antes de nuestra era. En la península el Neolítico no se desarrolló en todas las zonas a la vez. Comenzó antes en el Levante y en el sur, y más tarde y menos desarrollado en el centro y el norte. En cuanto a los metales, los encontramos al final de la etapa neolítica.
Su uso se inició en Oriente Próximo en el quinto milenio antes de nuestra era y tardó 2000 años más en llegar a Europa. Los tres metales más importantes fueron el cobre, en esa primera etapa que se conoció también como calcolítico, el bronce y el hierro. Este último se desarrolla en una etapa ya entre protohistórica e histórica, entendiendo la protohistoria como una parte en la que existen restos escritos, pero no de los propios autóctonos, sino de otros que los ven desde fuera, como por ejemplo los textos griegos. En cuanto a la edad de cobre, pues durante la misma se desarrolló en la península el megalitismo, ese fenómeno cultural caracterizado por construcciones arquitectónicas con grandes bloques de piedra, casi siempre con fines funerarios, destacando los menires o piedras verticales y los dólmenes o piedras verticales que se sujetan a otras horizontales. La forma más evolucionada de monumentos son los sepulcros con corredor, una fila de dólmenes que forman un pasillo que desemboca en una cámara sepulcral circular, todo ello cubierto con tierra. El ejemplo más conocido es la cueva de Menga, en Antequera. También es destacable en esta época la llamada cultura de los millares, que se refiere a un poblado descubierto en la actual Almería, el primer poblado amurallado en el que se desarrolló la metalurgia. La edad del bronce comenzó en el segundo milenio antes de nuestra era. El bronce resulta de la aleación entre dos metales, el cobre y el estaño, dando lugar a un material muy resistente, indicado para fabricar armas, proporcionando, por tanto, dominio o superioridad militar. En esta época el territorio peninsular va a ser visitado con frecuencia por los pueblos del Mediterráneo oriental, mucho más evolucionados, que buscan cobre y estaño. Y se desarrollan aquí algunos hechos o culturas. Por ejemplo, la cultura argárica, por el yacimiento del Argar en Almería, que se desarrolló por las actuales provincias de Almería, Murcia y Alicante. También la cultura talayótica balear, de carácter megalítico. Y ya la Edad de Hierro se inicia durante el último milenio antes de Cristo, más o menos entre el año 1000 antes de Cristo y la época romana. Y llega a la península este metal a través de los pueblos celtas o indoeuropeos que entraron por los Pirineos. Se inicia así la protohistoria, etapa en la que tenemos noticias escritas sobre la península, pero no por los propios autóctonos, sino por otros como los griegos, que hablan sobre la península y sus habitantes. Entramos así en la Edad Antigua, sobre la que empezaremos a tratar en el próximo episodio. Hasta entonces.